Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Mateo, correspondiente a este martes 2 de agosto de 2022. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genezaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, continuamos con la lectura del Evangelio de San Mateo. Nos dice el evangelista, inmediatamente después de la multiplicación del pan que escuchábamos el día de ayer, manda a los discípulos a que se dirijan a la barca y vayan a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Cuánta delicadeza del Señor. Después de que ha satisfecho el hambre de aquella multitud, ahora el Señor les despide, ahora el Señor les dedica tiempo, atención, palabras hermosas, palabras de ánimo para que continúen su vida. Viene enseguida ese elemento tan importante que los evangelistas pues resaltan tanto. Después de que despidió a toda la gente, subió al monte a solas para orar. El Señor tenía una intensa vida de oración. Pasaba horas, incluso noches enteras en oración. Es decir, en diálogo con el Padre, en comunicación con el Padre Celestial. Hermanos, tenemos pues en Jesús el modelo, el maestro de oración. Debemos aprenderle, pero mientras, hermanos, no nos convenzamos de la necesidad, de lo indispensable que es la oración en nuestra vida, pues estaremos siempre poniendo pretextos, y pretextos tontos diciendo: es que no tengo tiempo, es que a qué horas, es que tengo muchos quehaceres. Yo siempre he pensado que ninguno absolutamente tenemos más trabajo, más ocupaciones que Jesús. Y Él, después de hacer todo lo que hacía, de despedir a la gente, ya por la noche cansado, se daba esos momentos para la oración. Hermanos, entonces necesitamos, pues repito, convencernos de lo indispensable, lo necesario que es la oración en nuestra vida,
que es la oración en la vida de todo cristiano. Entonces, veamos el ejemplo de Jesús y no busquemos pues pretextos, no inventemos cosas para decir es que no puedo, no. Si no hacemos oraciones que realmente no estamos convencidos de ello, y por supuesto no nos interesa realmente estar en contacto y en comunicación con el Padre Celestial. Luego, este milagro que el Señor realiza, el caminar sobre el agua, y que pues causa un gran espanto, un gran terror entre los discípulos. Dice San Mateo, y recordemos que él era uno de los 12, de tal manera que él estuvo presente en aquel acontecimiento. Y por eso dice, se espantaron y daban gritos de terror y decían, es un fantasma. Pero ¿qué dice el Señor a esto? Tranquilícense, no tengan miedo, soy yo. Hermanos, palabras que el Señor nos sigue repitiendo día con día. No tengamos miedo. Afrontemos la vida con todo lo que nos ofrezca. No tengamos miedo, el Señor está con nosotros. El Señor nunca nos ha dejado ni nos dejará. Pero necesitamos pues que realmente esa confianza en Jesús se manifieste en el día a día, y procurando pues realmente confiar en Jesús, haciendo lo que debemos hacer y luchando y esforzándonos cada día por vivir nuestra vocación de la mejor manera, por cumplir con nuestro trabajo diario. Vemos también esa reacción de Pedro: si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Pues el Señor le dice, ven. Pero ahí está, dice muy claro San Mateo, se baja de la barca, comienza a caminar, pero al sentir la fuerza del viento, al sentir la fuerza de las olas, ¿qué sucede? Pues se llena de miedo. Hermanos, ahí está retratada nuestra humanidad. ¿Cuántas veces nos aterra, nos da miedo los problemas, las dificultades, todo aquello que tenemos que vivir día con día? Entonces, es humano tener temor, pero es humano también, y de cristianos podemos decir, esa reacción de San Pedro ante el miedo que siente, pues ¿qué hace? Señor, sálvame, gritar con todas sus fuerzas. Y hermanos, precisamente esto es lo que hacemos en la oración. Entonces, tenemos miedo, vayamos a la oración. Tenemos miedo, gritémosle a Jesús. Nos atemorizan los problemas, las situaciones, etcétera. Gritémosle a Jesús. Él está ahí para darnos la mano, para sostenernos. Y por supuesto, como lo hizo con Pedro, pues también en muchos momentos el Señor nos llamará la atención. El Señor nos reprenderá como lo hizo con Pedro. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Así nos dice el Señor. Hermanos, pero vayamos pues a Él confiadamente en la oración. Gritémosle con todas nuestras fuerzas. El Señor nos dice, no tengan miedo, aquí estoy yo. No sean personas, no sean hombres y mujeres de poca fe. Hermanos, pidámosle pues al Señor que aumente nuestra fe, nuestra confianza en Él, y que nosotros sepamos poner, como decíamos el día de ayer, esa parte pequeña que nos toca, buscando y yendo a Jesús en la oración, gritándole todo lo que nos asusta, todo lo que nos da temor, y poniendo confiadamente en sus manos toda nuestra vida.